Bienvenidos. Hoy vamos a explorar juntos una fuente que, bueno, a primera vista puede parecer algo densa, pero que guarda muchísima información. Extractos del Boletín Oficial del Perú, de hoy mismo, 28 de agosto de 2025. Así es esta publicación diaria donde el Estado peruano comunica formalmente todos sus actos oficiales. Y nuestra misión aquí es desentrañar qué historias, qué datos curiosos o qué señales importantes se esconden detrás de estos avisos legales, licitaciones, notificaciones. Exacto. Ver qué nos dice este día en particular sobre el pulso del país. ¿Listos? Vamos a analizarlo. Claro que sí. El boletín es como una ventana a toda la maquinaria administrativa, legal, económica del país en un día cualquiera. Ajá. Vamos a ver desde inversiones millonarias, contratos grandes, hasta cosas muy, muy personales de la vida ciudadana. Lo interesante va a ser identificar patrones, ¿no? Entiendo. Y entender qué revelan estos fragmentos sobre cómo interactúan el Estado, las empresas, la gente. Perfecto. Pues arranquemos por donde se mueve el dinero fuerte. Las contrataciones públicas. Vemos que Aeropuertos del Perú ADP Sí, ADP. está buscando contratar obras. Y hay una bastante significativa para el mantenimiento del aeropuerto de Iquitos. Sí, y no es un contrato menor, ¿eh? Estamos hablando de un valor referencial de casi 3 millones de dólares. ¡Wow! Casi 3 millones. Esto, indica una inversión importante en infraestructura que es clave para la conectividad en la Amazonía peruana. Claro, vital para esa zona. Una región donde el transporte aéreo es fundamental, ¿no? Las empresas interesadas, por cierto, tienen hasta mediados de octubre para presentar sus propuestas. Bien. Y no solo es inversión directa del Estado, ¿verdad? También hay convocatorias bajo esta modalidad de obras por impuestos. Exacto. Donde las empresas privadas financian y ejecutan obras a cambio de crédito fiscal. Vemos un ejemplo en Pichari, en Cusco. Sí, para mejorar la movilidad urbana en Puerto Mayo. Ajá. Y este mecanismo es interesante porque muestra cómo el Estado busca, acelerar la inversión, sobre todo a nivel regional, local. Asociándose con privados. Asociándose con el sector privado, exacto, les permite a las empresas adelantar el pago de sus impuestos haciendo obras directamente. Entiendo. Y los plazos aquí son bastante ajustados, ¿eh? La recepción de interés cierra el 8 de septiembre y las propuestas el 24. Sugiere cierta urgencia, ¿no? Sí, cierto dinamismo. Los detalles, como dicen, en Proinversión y el portal municipal. Así es. Ahora, cambiando un poco de tercio. Del lado de las, dificultades económicas, aparecen subastas públicas extrajudiciales. Sí. Una empresa llamada Villa Andina SAC Vic, que está en liquidación, está subastando inmuebles. Uno es un terreno rústico en Chincha. Y como una tasación importante, ¿eh? Más de $1.200.000. Exacto. Y el precio base ya arranca por encima de los $850.000. Pero lo que llama la atención aquí es la lista larguísima de cargas y gravámenes que tiene ese terreno. Uf, sí. Hipotecas, embargos a favor de un montón de entidades financieras, corporaciones, incluso la propia declaración de concurso de la empresa por Indecopi. Pinta un cuadro complicado. Sí, dibuja una situación financiera bastante compleja que seguramente llevó a la liquidación. Y las fechas de subasta son escalonadas en septiembre, buscando asegurar la venta, ¿no? Una estrategia común. Y esa misma empresa, Villa Andina, tiene otra subasta grande en Cajamarca. Cierto, un predio rural. También tasado en más de $1 millón. Y con una lista parecida de acreedores y gravámenes. Parece que la empresa arrastraba deudas significativas en varios frentes. Definitivamente. Estas subastas concursales son, parte del proceso ordenado para liquidar los activos de una empresa que está en problemas. Claro, para pagar a los acreedores. Para pagar a los acreedores hasta donde alcance el dinero, ¿sí? Y los precios base que van bajando en cada convocatoria es una estrategia común para intentar vender rápido. Ver estos casos nos da una idea de los ciclos económicos, ¿no? Sí, y de las dificultades que pueden enfrentar hasta empresas con activos que parecen valiosos. También en el rubro inmobiliario, pero con otra figura financiera. Trust Sociedad Titulizadora. Ajá. Está subastando 2 proyectos de habilitación urbana en Pucallpa, usando un fideicomiso. Sí, los precios base ahí suman también más de $1.2 millones. Importante también. Y el uso de fideicomisos es muy común para estructurar este tipo de proyectos, inmobiliarios o de infraestructura. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, principalmente brinda seguridad a los inversionistas porque separa los activos del proyecto del patrimonio general de la empresa que lo desarrolla.
Ah, entiendo. Como que blinda el proyecto. Exacto. Y aquí, la subasta probablemente busca adjudicar estos proyectos para que continúen, quizás bajo una nueva administración o con nuevos fondos. Tiene sentido. Y también vemos menciones a fideicomisos para administrar adelantos de obra en proyectos públicos, involucrando municipalidades, bancos. Esto resalta la sofisticación, diría yo, y la variedad de instrumentos financieros que se usan hoy en día. Interesante. Y para cerrar esta sección económica, un aviso que me pareció curioso. Covinca. Ah, sí, la concesionaria de un tramo de la Panamericana Sur. Exacto. Anuncia devoluciones por posibles cobros excesivos en peajes entre 2013 y 2019. Para ciertos tipos de vehículos, sí. Y dicen que viene de una resolución de Ocitran, el regulador. ¿Qué te parece eso? Pues es una muestra interesante de la supervisión regulatoria en acción, ¿no? Aunque los efectos tarden años en verse. Claro. Que una concesionaria tenga que devolver dinero por cobros que fueron potencialmente indebidos, pues es relevante para la confianza de los usuarios. Sí, totalmente. Los afectados pueden verificar en la web de la empresa, dicen. Ajá. Bueno, pasemos ahora a la maquinaria administrativa y judicial. La SUNAT, la Autoridad Tributaria y Aduanera. Siempre presente. Siempre presente y con un volumen importante de notificaciones hoy. Sobre todo desde la Intendencia de Aduana de Tumbes. Claro, Tumbes, por ser zona de frontera con Ecuador, es un punto, digamos, caliente para la actividad aduanera. Ajá. Lo que vemos son notificaciones de sanciones por infracciones a la ley de delitos aduaneros, o sea, comiso de mercancías y multas. Y lo que decías antes de la interacción, aquí se ve claro. La diversidad de nacionalidades involucradas. Totalmente. Vemos ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, colombianos, además de peruanos y residentes con carnet de extranjería. Refleja la dinámica de una frontera activa. Sí, y gente intentando ingresar mercancías sin declararlas correctamente, ¿no? Lo típico. Se detallan las actas de incautación, las resoluciones que aplican el comiso definitivo de los bienes. Y multas. Y en muchos casos, multas calculadas como el doble de los tributos que se intentaron evadir. Los montos varían, claro. Y es importante que se les da un plazo para impugnar. Sí, se garantiza el debido proceso. Y se recurre a la publicación por edicto cuando no se puede notificar personalmente. Que debe ser común con gente en tránsito. Muy común, o con domicilios no actualizados o inexistentes. Hay un caso que me llamó la atención por el detalle. A un ciudadano ecuatoriano le piden subsanar una solicitud de devolución porque olvidó firmarla. Imagínate. Y tiene solo 3 días hábiles. Parece un detalle mínimo. Pero es un excelente microejemplo de cómo funciona la burocracia administrativa, ¿no? Un requisito formal, por pequeño que sea, si no se cumple, detiene el proceso. Tal cual. Y vemos notificaciones parecidas de otras intendencias de SUNAT. Loreto, Puno, la aduana aérea y postal, Tarapoto, sobre deudas, cobranzas coactivas, rechazos de solicitudes. Muestra la capilaridad de la administración tributaria y aduanera. Sí, llega a todos lados. Dando un giro ahora, nos encontremos con una convocatoria importante del Poder Judicial. ¿Ah, sí? Se buscan cubrir 35 plazas para jueces supernumerarios, la mayoría en materia penal y algunos especializados en violencia contra la mujer. Y los requisitos no son nada sencillos, ¿eh? Para nada. Además de lo básico, ser peruano, abogado habilitado, no tener antecedentes penales dolosos, Ojo, ni siquiera rehabilitados. Es un estándar alto. o un mínimo de 5 años ejerciendo la abogacía o la docencia universitaria en Derecho. Son vallas considerables. Y la lista de documentos que tienen que presentar es... Larguísima. Sí, CV detallado, título legalizado reciente, DNI, fotos, constancias de no tener sanciones disciplinarias de OSEMA o las ODESEMA. Declaraciones juradas sobre deudas alimentarias, no haber sido despedido del Estado, no tener impedimentos de parentesco. Uf. Es un filtro exhaustivo. Se busca asegurar un estándar mínimo de idoneidad y probidad para quienes van a administrar justicia, aunque sea de forma temporal como supernumerarios. Tiene lógica. Y hay bonificaciones por discapacidad o por haber pasado por la Academia de la Magistratura, el PROFA. Es un proceso diseñado para ser riguroso. Refleja la importancia de la función judicial. Otro aviso que salta a la vista viene del Ministerio de Cultura. Ajá. Notifican por edicto a una asociación de vivienda, Micaela Bastidas B. Etapa. Le dicen que su apelación fue declarada improcedente.
Y que se agota la vía administrativa. Suena a conflicto por patrimonio cultural, ¿no? Es una situación relativamente frecuente, sí. Proyectos de vivienda o infraestructura a veces chocan con normativas de protección del patrimonio arqueológico o histórico. ¿Y lo del edicto? Que se notifique por edicto usualmente significa que no pudieron ubicar a la asociación para entregarle la resolución directamente. El expediente está disponible, dicen. Ahí se verían los detalles. Entiendo. Y también por edicto, una UGL, una unidad de gestión educativa local. ¿Qué notifica? Le notifica a un ciudadano el costo de unas fotocopias, 20.90 soles, por 209 hojas de un expediente que solicitó por acceso a la información pública. Ah, bueno. Tiene 30 días para pagar o archivan su pedido. Es un ejemplo práctico de la ley de transparencia. El acceso a la información es un derecho, pero los costos de reproducción, pues, los asume el solicitante. Claro. Y en esa misma sección también se publica un informe recomendando una sanción a un servidor público. Muestra la faceta disciplinaria interna de la administración. Bueno, miremos ahora el mundo corporativo. El boletín de hoy trae varias convocatorias a juntas de accionistas. Sí, vi varias. Perú Masivo, de transporte, La conocida Intradevco Industrial. la gigante minera Las Bambas. Y una empresa de transportes, Virgen de las Mercedes. Directores, modificar estatutos. Y es interesante notar que Minera Las Bambas tiene en su agenda la distribución de dividendos. Eso generalmente es una buena señal, ¿verdad? Indica que la empresa ha generado utilidades y decide repartirlas entre sus accionistas. Sí, suele ser así. También vemos movimientos estructurales en las empresas. Hay fusiones. Ajá. WSP Perú absorbe a otra empresa del mismo grupo, WSP EIPI Perú. Y una llamada Caleta de Oro Holding también absorbe a otra del grupo. Parecen consolidaciones internas, ¿sí? Las fusiones por absorción son estrategias comunes para simplificar estructuras societarias, consolidar operaciones, buscar sinergias. Una empresa desaparece legalmente. Exacto. Y su patrimonio pasa íntegramente a la que la absorbe. La publicación es un requisito legal para informar a terceros, a acreedores. Y vemos el movimiento contrario también. Una escisión. Arrienda Equipos CCAC separa una parte de su negocio, Un bloque patrimonial le llaman. que es absorbido por otra empresa, MICSA SA. Esto implica cambios en el capital de ambas. Claro, la escisión permite dividir una empresa o separar líneas de negocio. Una parte de los activos y pasivos se transfiere a otra sociedad que puede ser nueva o ya existente, como en este caso. Es otra herramienta de reorganización. Sí, que también requiere publicidad legal por las mismas razones. Ahora, lo que sí abunda hoy es el final del ciclo de vida empresarial. Muchísimos avisos de disolución y liquidación. Sí, llama la atención la cantidad. Vemos empresas de rubros súper diversos. Servicios de remises, restaurantes, agroindustria, transportes, inmobiliarias, consultoras, ingeniería. Incluso la sucursal peruana de una consultora minera extranjera, Toro Mining Consultants, que presenta su balance final con todo en cero. ¿Qué nos dice esta cantidad de liquidaciones? Bueno, la disolución es el primer paso para extinguir una sociedad. Se nombra un liquidador que tiene que vender los activos, pagar las deudas hasta donde se pueda y distribuir el remanente si es que queda algo. Y el balance final en cero. Indica que el proceso culminó, que la sociedad se extinguió legalmente. Ver tantos avisos juntos en un solo día sí puede ser un indicador del dinamismo económico. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay empresas que cierran, quizás para dar paso a otras nuevas, o reflejando dificultades en ciertos sectores. Más que fijarnos en los nombres individuales, importa la tendencia, ¿no? El ciclo de vida. Entendido. También hay empresas que cambian de traje legal, transformaciones. Sí, una EIRL de abogados se convierte en SRL. Un estudio conocido pasa de SAC a sociedad civil. Y otra EIRL se vuelve SAC. ¿Por qué harían eso? La transformación permite a una empresa cambiar su tipo societario sin tener que liquidarse y empezar de cero. Buscan adaptarse a nuevas necesidades, quizás por crecimiento, cambio en el número de socios o requerimientos regulatorios. Muestra flexibilidad. Ya. Y finalmente, en este bloque corporativo, reducciones de capital importantes. Sí, vi un par llamativas. Centenario Renta Inmobiliaria reduce su capital en casi 190 millones de soles, devolviendo aportes a su accionista principal. Una cifra enorme.
Y Strack con ingeniería también reduce capital devolviendo aportes, aunque menos cantidad. ¿Y esto por qué se hace? La reducción de capital puede darse por varias razones. Porque el capital inicial resultó excesivo para el negocio, para compensar pérdidas acumuladas, o como parece ser en estos casos, para devolver aportes a los accionistas. Son decisiones financieras de peso. Muy significativas, sí. Y también deben publicarse para proteger los derechos de los acreedores. Ellos podrían oponerse si creen que la reducción los perjudica. Entendido. Dejando el mundo empresarial y entrando en un ámbito más personal, pero que también se refleje en el boletín. Sí. Encontramos una cantidad impresionante de solicitudes de rectificación de partidas de nacimiento o de función ante el RENIEC. Fascinante y muy revelador, ¿verdad? Muchísimo. Se corrigen nombres, apellidos, fechas, a veces errores de tipeo, omisiones de una letra. Son procedimientos administrativos para enmendar errores registrales que pudieron cometerse hace décadas. Y que parecen detalles menores, pero pueden generar enormes problemas para trámites de identidad, herencias, viajes. Imagínate una letra mal puesta en un apellido. sí. Y vemos solicitudes de todas partes del país, ¿eh? Lima, Callao, Ica, Cajamarca, Arequipa, Huánuco, Puno. Lo que indica lo extendido que está este tipo de corrección. ¿Refleja quizás inconsistencias históricas en el registro civil? Probablemente. Y la necesidad de la gente de tener sus documentos en regla. Y también anuncios de bodas, los famosos edictos matrimoniales. Claro, parejas que anuncian su intención de casarse civilmente en distintas municipalidades. Vemos desde distritos de Lima hasta lugares como Parinacochas, Coracora, en Ayacucho. Es un requisito legal del Código Civil. La publicación busca permitir que cualquiera que conozca un impedimento legal para ese matrimonio, Como que uno ya esté casado. exacto, un vínculo matrimonial anterior vigente, por ejemplo, busca permitir que se informe a la autoridad. Y junto a esto, vemos también solicitudes de reconocimiento de unión de hecho ante notarios. Sí, parejas que buscan formalizar su convivencia para obtener derechos similares a los del matrimonio. En Trujillo, Sechura, Cajamarca, San Martín de Porres, Ambos tipos de aviso muestran cómo actos importantes de la vida civil requieren esta publicidad oficial. así es, son parte del tejido social formalizado. Ya en la recta final, el sector de energía y minas. Hay bastantes petitorios de concesiones mineras. Sí, publicados por el INGEMET y también por direcciones regionales como Huánuco o Puno. Pero aquí hay una aclaración importante que hace el propio INGEMET. Sí, y es crucial. Remarcan en cada aviso que obtener el título de concesión minera es solo un primer paso administrativo. No te da luz verde para empezar a excavar. Exactamente. No autoriza por sí mismo a iniciar actividades de exploración o explotación y hacen referencia explícita a la normativa sobre consulta previa a pueblos indígenas. Eso subraya la complejidad actual de la actividad minera, ¿no? Totalmente. Obtener la concesión es necesario, pero no es suficiente. Se requieren otros permisos y, fundamentalmente, el proceso de consulta si el proyecto afecta derechos colectivos de comunidades indígenas u originarias. Un tema sensible y regulado. Muy regulado. En energía, vemos una solicitud de concesión temporal para estudios de una futura central solar fotovoltaica en Moquegua. Ah, mira. Eso indica el avance de proyectos de energías renovables. Esta concesión temporal permite a la empresa realizar los estudios de factibilidad, impacto ambiental. Lo necesario antes de pedir la concesión definitiva. Exacto, para poder construir y operar la planta solar. Y para cerrar, una miscelánea final de avisos diversos. Siempre hay una sección así, ¿no? Sí, renovación para operar máquinas tragamonedas. Nevada, entretenimientos. Renovación para una aerolínea de carga colombiana. Una notificación de Indecopi sobre una disputa de marca. Secut Vanilla Company. Sí. El aviso por la pérdida de un diploma de contador público. Una convocatoria a extrabajadores de una embotelladora en liquidación. CIAE Embotelladora del Pacífico S.A. Y hasta una asamblea en un club deportivo de Puno, el Alfonso Ugarte. Esta variedad final realmente ilustra el propósito del boletín oficial, ¿no? Ser el canal formal para comunicar una gama amplísima de actos con relevancia jurídica o administrativa. Desde lo macroeconómico hasta lo más sectorial o personal. Exactamente. Realmente increíble la cantidad de información y la diversidad de actividades humanas que se reflejan en las páginas de un solo día del boletín oficial. Sí, es bastante impresionante cuando te detienes a mirarlo. Desde millones en juego en contratos, empresas que nacen, otras que mueren,
hasta la corrección de una letra en un apellido o el anuncio de una boda. ¿Cuál es tu balance de esta exploración de hoy? Pues confirma que este documento, que a veces parece tan árido, es en realidad un registro vital de la interacción constante entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. Ajá. Muestra la formalidad, a veces la burocracia sí, pero también el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones que se hacen públicos día a día. ¿Algo que te haya llamado la atención en particular hoy? Quizás la presencia internacional. No solo en las aduanas de Tumbes, que es lo más obvio por la frontera, Cierto. sino también en las empresas. Fusiones con matrices extranjeras, liquidaciones de sucursales, aerolíneas internacionales y hasta en las personas naturales, involucradas en distintos trámites. Hay una conexión constante. Es verdad, se percibe esa globalización hasta en el boletín oficial. Entonces, para cerrar, ¿qué reflexión dejamos picando para nuestra audiencia? Podríamos pensar en la tensión que existe en este tipo de publicaciones. Por un lado, la transparencia es fundamental, ¿no? Publicar estos actos permite que cualquiera los conozca, que reaccione, que se oponga si tiene derecho a hacerlo. Es la base de la publicidad de los actos. Exacto. Pero por otro lado, vivimos en una era de TOSA, de sobrecarga informativa brutal. Totalmente. Entonces, la pregunta ¿es realmente efectiva esta forma de transparencia hoy en día? ¿Cuántas personas realmente leen el boletín oficial más allá de quienes están directamente involucrados o tienen la obligación profesional de hacerlo? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que la información relevante llegue realmente a quien necesita verla, en medio de este volumen diario de datos y avisos? ¿Cumple su función informativa en la práctica, en la era digital? Una pregunta clave sobre cómo funciona la transparencia en la realidad, más allá del papel. Y con esa reflexión, cerramos esta inversión en el Boletín Oficial del Perú. Ha sido interesante, como siempre. Hasta la próxima.